Nuestro grupo está conformado por Óscar Mauricio Espitia, Paola Espirco y Johnny Rincón. Nuestro proyecto final se titula Factores asociados a la elevación de la presión de apertura de líquido cefalorraquídeo en niños. La medición de presión de apertura de líquido cefalorraquídeo en niños es una prueba diagnóstica esencial para el diagnóstico de la hipertensión intracraniana. Los estudios en niños están limitados porque no es viable tener datos de niños completamente sanos, además del escaso número de sujetos disponibles. Adicionalmente, la interpretación de dichas mediciones y los valores normales al parecer dependen de múltiples factores. Se deben establecer valores normales, sin embargo, antes de hacerlo, se debe saber cuáles son los factores que están asociados con desviaciones de los valores de apertura. De esta forma, finalmente, se podrían determinar los valores normales de la presión de apertura en niños, evitando posibles factores de confusión que modifiquen la interpretación. Con el anterior planteamiento, desarrollamos la siguiente pregunta. Población, pacientes de 1 mes a menos de 18 años. Intervención, medición de presión de apertura. Comparador, análisis multivariado de factores asociados con aumento de la presión de apertura. Desenlace, resultado de la presión de apertura ajustados para las covariables. Tiempo, febrero de 2017 hasta julio de 2020. Quedando la pregunta, ¿cuáles son los factores asociados con aumento de la presión de apertura de líquido cefalorraquídeo en niños de 1 mes a 18 años llevados a punción lumbar en una institución en Bogotá entre febrero del 2017 hasta julio del 2020? La medición de la columna de agua al inicio de la punción lumbar se conoce como la presión de apertura, la cual es importante para el diagnóstico de múltiples enfermedades como meningitis, infiltración tumoral del sistema nervioso central e hipertensión intracraniana idiopática. En múltiples estudios, entre ellos el de Avery y colaboradores en el 2010, en el cual en una población pediátrica se determinó los valores de presión de apertura y se utilizaron una población de 197 niños, excluyendo algunos con diagnósticos o condiciones que se supone que alteran la presión de apertura. En ese estudio se concluyó que el valor máximo, un percentil 90, para la presión de apertura fue de 25 centímetros de agua en todas las edades pediátricas en pacientes sin sedación y 28 centímetros de agua con sedación. No se encontró asociación significativa con edad, pero sí con el índice de masa corporal. La posición del paciente, comparando decúbito lateral en composición flexionada versus extendida, no parece tener efecto en niños, pero se aumenta la presión en adultos. Existen otros posibles factores modificadores de dicha medición, como la presencia de determinados diagnósticos que no se han evaluado por completo en niños. Es importante evaluar cuáles de esos asocian con aumento de la presión antes de pensar en encontrar valores de referencia. Se tiene como objetivo general determinar qué factores están asociados con cambios en la presión de apertura medida en la punción lumbar en niños. Y como objetivo específico, identificar diferencias entre sexos de la presión de apertura e identificar diferencias del índice de masa corporal, presión de apertura y cefalea en ambos sexos. Pacientes de 1 mes a menos de 18 años sometidos a punción lumbar en ámbito hospitalario o ambulatorio en un hospital pediátrico de 3er nivel de Bogotá. Se realizaron prospectivamente los procedimientos realizados únicamente por el equipo de neuropediatría desde febrero de 2017 hasta julio de 2020. Las punciones estaban indicadas en el tratamiento convencional de los pacientes por sus médicos tratantes. Se registraron las características demográficas, el uso de medicamentos que puede afectar la presión de apertura, como el tratamiento con acetazolamida. Se obtuvo información del diagnóstico de cada sujeto. Todos los procedimientos fueron estandarizados. Las punciones lumbares se realizaron en quirófanos bajo anestesia general, con propofol, con o sin remifentanilo, siguiendo lineamientos institucionales. Los procedimientos fueron realizados por el equipo de neurología infantil, bajo la supervisión de uno de los 3 neuropediatras a cargo. La punción lumbar se realizó en decúbito supino izquierdo, con las piernas flexionadas en todos los casos. La medición de apertura se realizó usando un manómetro y se registró después de 10 segundos de estabilización de la columna de líquido cefalorraquídeo mientras presentaba las pulsaciones normales de la columna y antes de que se recolectara cualquier muestra. En todos los procedimientos en pacientes de 1 año o más se utilizó una aguja espinal
Quicket 22G de 90 milímetros. En pacientes menores de un año se utilizó el 25G. No se incluyeron punciones realizadas en urgencias. Residuales y observaciones atípicas. Se realiza análisis de residuales estandarizados encontrando hay 10 observaciones atípicas detectadas asociadas con presión de apertura muy elevada. Esto se ve usando como label la variable de presión de apertura y los valores más elevados se correlacionan también con cefalea. Esos valores atípicos, si bien inusuales, son plausibles y confirmados, por lo cual no se eliminarán. Linealidad. No cumple el supuesto de linealidad. Normalidad. Los resultados en pruebas de Smith confirman que los residuos no se distribuyen de manera normal, posiblemente por la presencia de valores atípicos, evidenciando por la presencia de sesgos a la derecha en la gráfica. Homocesteidad. A la izquierda el modelo completo, a la derecha el reducido. Pese a la presencia de algunos valores atípicos, en general la varianza es constante. No se cumple el supuesto. Distancia de Cook. Las observaciones 169 es interesante. Tienen presión de apertura 63, cefalea e índice de masa corporal 32 elevado, lo cual puede estar relacionado con su influencia. Nuevamente, hay algunos valores influyentes, los mismos ya identificados, ya pueden afectar los coeficientes de la regresión. Existen múltiples valores palanca, particularmente la observación 357 y 158. La 357 por índice de masa corporal muy alto, mayor de 44, y la 158 con un índice de masa corporal mayor de 40. Por el contrario, el 209 con un índice de masa corporal muy bajo y el 10. Este es un estudio diseñado en la técnica de medición de presión de apertura, con el fin de reducir el impacto de ciertas covariables ya estudiadas como la sedación, la posición del paciente, el tamaño de la aguja, que pueden tener un impacto en la presión de apertura, dejando solamente las variables fisiológicas y patológicas, dado que todos los niños tienen alguna indicación de punción lumbar. Los hallazgos hasta este punto revelan resultados interesantes. En concordancia con la literatura que reporta que los adultos y niños con obesidad tienen mayor prevalencia de cefalea, adicionalmente la cefalea es más frecuente en niñas y se asocia con un aumento en la presión de apertura. La presión de apertura sí se correlaciona de forma positiva débil con la edad, pero no se asocia con el sexo ni con el índice de masa corporal. En la literatura se reportan aumentos en la presión de apertura de enfermedades desmielinizantes. Sin embargo, el estudio de Morgan Followell cuenta con una mayor muestra de esa subpoblación y no se encuentran diferencias significativas. En otras enfermedades autoinmunes tampoco se encuentran diferencias estadísticamente significativas, aunque el síndrome de Guillain-Barré, la media de presión de apertura es de casi 2.5 centímetros de agua mayor, no llega a alcanzar significativamente estadística. En análisis multivariado se mantienen las diferencias identificadas. El diagnóstico de cefalea asociada con una mayor presión de apertura, así como el aumento de la presión de apertura con la edad. Sin embargo, ninguna característica se asocia con aumento significativo de la presión de apertura, por lo que en el futuro estudios de rango de referencia se pueden incluir niños con esas patologías que no tengan cefalea y que generan rangos por edad. Es llamativa la interacción entre edad y cefalea, por lo cual el efecto puede ser aún más pronunciado en menor de edad y aumentar de forma artificial la presión de apertura en menores de 140 meses sin que se incluya cefalea en la evaluación de valores normales.
En el estudio concluimos que la presión de apertura no puede ser interpretada como un factor aislado en la clínica pediátrica. Otras variables, síntomas, hallazgos físicos e imagenológicos o inclusive de laboratorio deben ser tenidos en cuenta en la generación de valores normales de la presión de apertura y en la interpretación de aquella que se encuentra elevada dados diferentes escenarios clínicos. La enfermedad autoinmune desmielinizante, por ejemplo el Guillain-Barré o neuroinfecciones crónicas, el índice de masa corporal ni el sexo están asociadas con modificaciones en la presión de apertura. Por último, reconocer nuestras limitaciones. Dentro de las limitaciones de este estudio se encuentra la imposibilidad ética de medir presión de apertura en niños sanos. Sin embargo, un procedimiento altamente estandarizado fue aplicado para reducir el sesgo de la medición y la posibilidad de clúster, que limita la aplicación del supuesto de independencia en la regresión. Otra limitación es el relativo bajo número de pacientes en cada patología, por lo cual estudios futuros o metaanálisis en diferentes grupos podría mejorar la comprensión de esta variable fisiológica en diferentes escenarios clínicos. Muchas gracias.